Quería orar. Sí, si me permiten, oremos juntos, por favor. Padre amado, Señor Jesucristo, gracias, Señor. Gracias por este día, gracias, Señor, por permitirnos estar acá juntos, Señor, delante tuyo. Señor, yo te pido que limpies nuestras mentes, nuestros corazones, Señor. Que podamos correr, Señor, todo lo que nos separa de vos, Señor. Te necesitamos, Señor. Estamos acá porque te necesitamos y porque te adoramos y porque te amamos, Señor, y porque queremos alabar tu nombre, Señor. Gracias por esta congregación, gracias por tu cuerpo, gracias por la iglesia, Señor. Señor, que tu Espíritu Santo nos dé entendimiento, Señor, y que tu palabra hable en nuestros corazones, Señor. En tu nombre, Señor Jesucristo. Amén. Bueno, antes que nada, les quería contar, la semana pasada cuando nos despedíamos, les pedimos oración por que nos teníamos que reunir con el dueño de este lugar y bueno, la verdad es que agradezco sus oraciones, agradezco que Dios como siempre es fiel y nos acompañó a esa reunión hace un par de semanas cuando estábamos viendo las posibilidades de continuar. Prácticamente analizábamos un panorama utópico, ¿no?, para lo que es hoy en día la situación de nuestro país. Y bueno, y hablando con Juan y con los ancianos y con nuestras esposas y todo, dijimos, bueno, lo mejor que podemos llegar a esperar es que mantenga, digamos, el alquiler tal cual como está, cosa que a la inflación que hay y todo sería una locura. Bueno, sin que nosotros le dijéramos nada, cuando nosotros le preguntamos cómo seguir, él nos dijo que bueno, que seguíamos con el alquiler tal cual como estaba, ¿no? Así que bueno, yo realmente lo sentí ahí como una confirmación de que Dios siempre está, más que nosotros a veces no sabemos cómo se va a desenvolver la situación y demás. Tiene que estar nuestra confianza puesta en Jesús antes que en cualquier plan que podamos hacer. Yo no sé si de acá a septiembre nosotros vamos a poder seguir sosteniendo el alquiler, porque la realidad es que mañana tenemos que pagar y todavía no tenemos toda la plata, pero sé que nuestra confianza está puesta en Jesucristo y Jesucristo nos demuestra siempre que Él va por delante. Que todo sea según la voluntad de Dios. Cuento esto a modo de que agradecemos sus oraciones y que también, ¿no?, que Dios ponga en los corazones de cada uno este sentir de poder sostener esta palabra que asumimos con este hombre, que realmente entendemos que bueno, que Dios tocó su corazón, ¿no?, para poder darnos esta posibilidad de seguir de esta manera. Ahora depende de nosotros, ¿sí? Bueno, nada, es una alegría esto que estoy diciendo, ¿no? Lo comparto desde ese lugar. Así que bueno, espero que Dios toque nuestros corazones y que podamos avanzar en ese sentido y que sea la voluntad de Dios, sigamos acá o no sigamos acá. Lo bueno es que Dios ya nos mostró que Él está al control de todo siempre, ¿sí? Muchas veces, esto a veces quizás para algunas charlas que he tenido, como dice Juan, no lo toman personal, pero muchas veces lo que nos termina pasando es que estamos tan centrados en nosotros mismos, en lo que a nosotros nos pasa, en lo que a nosotros nos preocupa, en lo que nosotros necesitamos, que creemos que o buscamos o vemos de Dios solamente lo que Él puede
hacer por nosotros, ¿no? Y ahí es como que empieza toda una situación que se va retroalimentando todo el tiempo, ¿no? ¿Y por qué? Porque estamos centrados en nosotros mismos. Y la verdad es que todos sabemos que Dios ya hizo todo por nosotros, que no hay nada que agregar a lo que Dios hizo por nosotros. Pero a veces nosotros seguimos siendo el centro, ¿no? Seguimos siendo nuestra preocupación, nuestros problemas, nuestros deseos, nuestra inseguridad sigue siendo el centro de nuestra vida, que hace que veamos a Dios por lo que Él puede llegar a hacer por nosotros. Y la verdad es que el problema más grande de esto es que en realidad no conocemos a Dios como tal, ¿no? O sea, vamos agarrando un montón de cosas que vamos aprendiendo, que vamos escuchando, pero de alguna manera seguimos tratando de acomodar a Dios a lo que nosotros necesitamos. Y la verdad es que ahí caemos indefectiblemente en hacernos nuestro Dios personal. Y eso es idolatría, no es otra cosa. O sea, Dios es santo, Dios es soberano, Dios tiene el control de todo. Y Dios sabe por qué, nosotros no. Y la realidad es que esta situación hace que es algo que venimos hablando bastante, ¿no? Que quizás lo que escuchamos, la prédica que escuchamos, la palabra de Dios, nos parezca dura. Y la verdad es que sí, o sea que Dios como Padre nos va a decir las cosas que necesitamos escuchar para que nosotros podamos andar bien, porque eso es lo que Él quiere. El tema es que nos parece más dura porque no nos dice lo que queremos escuchar. Y entonces ahí empieza toda como una pelea, ¿no? Cuando yo no escucho lo que quiero escuchar, empiezo a sentirme incómodo. Y la realidad es que nosotros estamos en el mundo y ser cristianos no en ningún punto va a ser estar cómodos. Entonces Dios nos advierte de eso todo el tiempo. El tema es que cuando entramos en esta historia, ¿no? De querer escuchar lo que queremos escuchar y de enojarnos y de ponernos, empezamos a dar vueltas en un desierto espiritual, ¿no? Donde en realidad soy yo con mi problema y mi falta de comprensión y un montón de cosas que impiden, ¿no? Que yo pueda ver a Dios como es. Porque sigo esperando ver un Dios que yo quiero ver y no al Dios que realmente es. Y bueno, y ahí es donde seguramente siempre terminamos corriéndonos de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque queremos hacer lo que queremos hacer. Nadie, como dice, ¿no? En Hebreos 11:25, ¿no? Que habla de los placeres temporales del pecado. O sea, nadie peca por obligación. Pecamos porque es lo que nos da placer, lo que nos gusta hacer, lo que nos parece bien a nosotros que tenemos que hacer. Y ese es el punto donde nuestra confesión delante de Dios, de que Jesucristo es el Señor de nuestras vidas, o sea, no se condice con nuestras decisiones, con nuestras actitudes, con nuestra forma de vivir, con nuestra forma de obedecer a Cristo. Yo acá anoté un pasaje, que escribí el pasaje y no me acuerdo dónde está, sé que está
en los evangelios, en el Evangelio de Juan, y dice, si alguno tiene sed, esto lo dice Jesús, ¿no? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo, que habían de recibir los que creyesen en Él, o sea, nosotros, ¿no? Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. El pecado es un placer temporal. La gracia de Dios satisface nuestras almas para siempre. Y si estás en un desierto espiritual, es muy posible de que estés teniendo sed. Y si no estás teniendo sed, yo le pido a Dios que ponga esa sed en tu corazón, en mi corazón, y que nos acerquemos a Cristo y que bebamos de Él, como Él nos dice, ¿no? Ese vacío, esa sequedad espiritual solo puede ser saciada por Jesucristo. No hay otra cosa que podamos hacer, ni otra cosa que tenga que suceder para que yo pueda tener esta relación con Dios. Y esto es gracias al sacrificio que hizo Jesucristo por cada uno de nosotros. Ser cristiano es muchísimo más que tomar una decisión. ¿Sí? Ser cristiano es tener una relación íntima y profunda con nuestro Señor Jesucristo. Ser cristiano es poder, y si no podés, querer ver con todo tu corazón la belleza de la santidad de nuestro Dios. Eso es lo que necesitamos. Conocer a Dios, llegar a comprender su santidad. No la vamos a terminar de entender racionalmente, pero sí tenemos la posibilidad de conocer esa gracia de Dios, que es la revelación de su santidad a través del Espíritu Santo en nuestros corazones. Hablando con María, cuando estábamos charlando de lo que ella me preguntó de qué quería hablar, leímos algo del Piper, ¿no? Que era como un devocional que hablaba de una situación de un alumno de arte que veía una obra de arte y que la maestra le decía, ¿no? Esta obra de arte es bella. Y el chico como que le responde, ¿no? Pero yo cuando hago la prueba no puedo poner que es bella, porque no la entiendo. Y me hizo acordar una vez que fuimos a un museo, fuimos con toda la familia, Guadal se ríe. Y la verdad es que había un montón de personas mirando un enorme cuadro blanco con un punto rojo y una línea, y estaban todos maravillados mirando eso. Yo la verdad es que no entendía nada, no podía creer que era lo que estaban mirando y que estaban todos tan maravillados. A todo eso le sumamos que Catalina estaba tirada en el piso diciendo quiero un pancho, quiero un pancho. Eso estaba maravillado. Yo quería el pancho también, obviamente, ¿no? Bueno, o sea, yo no estaba capacitado, ni estoy capacitado todavía, ni creo que esté capacitado para poder entender esa obra de arte que evidentemente un montón de personas que durante mucho tiempo estudiaron arte y estudiaron conceptos y pasaron tiempo viendo obras y demás, lo pueden hacer. Entonces, si a mí alguien me decía, como el chico que decía Piper, esa obra es bella, y yo decía, sí, esa obra es bella,
estaba mintiendo, porque la realidad es que yo no tenía la capacidad de poder decir que es algo bello. Para mí era aburrido, era una niña con un punto rojo, nada más, pero evidentemente había algo que yo no podía ver. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estoy diciendo? Vuelvo a repetir, es mucho más que una decisión ser cristiano. Es jugársela entero por conocer a nuestro Dios. Cuando uno empieza a comprender quién es Dios, todo esto que nos parece tan duro, que venimos escuchando domingo tras domingo, ahí empezamos a entender de que es el amor de Dios encaminándonos hacia su presencia. Que no hay dureza, que la dureza la tengo yo en mi corazón porque yo no entiendo el cuadro blanco con el punto rojo y la luna. No tengo la capacidad de poderlo comprender y tampoco tengo la capacidad de comprender a Dios si no busco a Dios, si no paso tiempo con Dios, si no pongo en primer lugar la voluntad de Dios en mi vida, si no leo las Escrituras, si no hablo con mis hermanos, si no tengo vida de cuerpo. Simplemente voy a estar como ese chico repitiendo que algo es bello sin poder experimentarlo, sin poder disfrutarlo, porque yo te puedo asegurar que no entiendo qué era. Pero la gente que estaba mirando ese cuadro estaba maravillada, estaba disfrutando. Y yo creo que eso es lo que necesita ver la gente en nosotros cuando andamos en el laburo, en nuestra casa fundamentalmente, con los amigos, en la facultad, en donde sea. Que la gente, aunque no entienda, vea que nosotros estamos maravillados por tener el privilegio de poder admirar a nuestro Dios. En Jeremías 29, 12, 13 dice, si lo tienen, les leo, sí. Jeremías 29, 12 y 13. Dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Sí? Y ahí es donde la pregunta de si realmente estoy parado delante de Dios como Dios espera que lo haga para que yo pueda tener la capacidad de poder admirar la belleza de su santidad, empieza a tener un poquito más de profundidad. O sea, yo quiero que esta pregunta nos la llevemos cada uno de nosotros y que la respuesta sea una consecuencia en nuestra relación con Dios. Le pido a Dios que sea de esa manera. O sea, estamos buscando a Dios de todo nuestro corazón. ¿Realmente es lo que más importa, buscar a Dios en nuestra vida? ¿Hay algo más importante que buscar a Dios en nuestra vida? Porque si no es esto lo más importante en tu vida, vas a seguir escuchando la palabra y te va a seguir pareciendo dura, porque no vas a entender el por qué la palabra de Dios es tan tajante. La palabra de Dios es así como todo lo que hace Dios, porque Dios es santo y no puede haber absolutamente nada en el corazón de un hijo suyo
que no tenga que ver con lo que Dios pensó para un hijo suyo. Ahora bien, si yo no busco a Dios de todo mi corazón, voy a seguir contaminado. Y hasta que no pueda ver la preciosa santidad de nuestro Señor Jesucristo, voy a seguir contaminado. Y no voy a ser limpiado. Este ejemplo yo ya lo di, pero la verdad es que cada vez que lo vuelvo a leer, quiero repetirlo, porque realmente para mí me marcó mucho. O sea, Job para mí fue un libro que siempre me acompañó. Yo cuando era chiquito, mi vieja me mandaba a la iglesia católica, estuve ahí un tiempo, fui monaguillo, y la verdad es que bueno, nada, después me terminé yendo porque no me puse de acuerdo con el sacerdote, y era muy chiquito, pero había algo que yo no veía, que era lo que después entendí, que era el amor de Dios, ¿no? O lo que estoy entendiendo. Pero hubo una palabra que de chiquito, estoy hablando de que tenía 10, 11 años, era como Cata, una cosa así, que siempre me quedó grabada, ¿no? Que es el momento donde Job dice: el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea su nombre. No sé por qué, pero Dios me acompañó toda la vida con esa palabra. Y pasé por un montón de situaciones hermosas y pasé por un montón de situaciones dolorosas, pero yo sabía que lo que tenía y lo que no tenía no dependía de mí, dependía de Dios. Y hay algo que es muy profundo que muestra el libro de Job, que lo voy a repetir. El que ya lo escuchó, por favor, trate de ponerse en ese lugar, ¿no? El libro de Job empieza diciendo: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Alguno de nosotros puede decir que es así? Pregunto. Bueno, un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esto es todo lo que hacía Job. Él era temeroso de Dios y por lo tanto se comportaba de una manera que él creía que era lo mejor. Y si en la palabra arranca presentando a este hombre de esta manera, era porque efectivamente este hombre hacía esto, ¿no? Después pasa un montón de cosas en la vida de Job. Los invito a leerlo, porque es un libro poético hermoso, donde hay un montón de teología, que en realidad de eso también estamos hablando en esta mañana, ¿no? De que lo que necesitamos también es que haya más teología, que podamos conocer más a Dios. Y le pasa de todo a este hombre. De ahí, en el medio de todo el libro, esta frase que marcó mi vida, que es: el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea su nombre. Pero él había sido presentado como un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ahora bien, ese es el capítulo 1, versículo 1. Si nos vamos hacia el final del libro, en el número 42, el versículo 3, dice: por tanto, o sea, Job acá le está hablando a Dios después de haber recibido una corrección, una disciplina de parte de Dios. Y dice: por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído,
mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Este hombre fue expuesto al trato de Dios, a la corrección de Dios, a la disciplina, y él pudo comprender en eso el amor de Dios. Pudo comprender, o sea, que todo estaba sostenido por la mano poderosa de Dios. Y se había dado cuenta de que todo su esfuerzo por ser un hombre perfecto y recto y su temor de Dios era superficial. Porque era de oídas. Te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y eso es lo que necesitamos nosotros, poder ver la santidad de Dios. ¿Y qué pasa cuando ves la santidad de Dios? Mirá lo que dice: por tanto me aborrezco, o sea, me tengo a menos, no soy más lo más importante en mi vida, y me arrepiento de eso. Por lo tanto me corro del medio y te pongo a vos, Señor Jesucristo, en el medio de mi vida. Eso sucede cuando vemos la santidad de nuestro Dios. Hay otro ejemplo que está en Lucas 5, 8, 11, que es el ejemplo de Pedro. Yo les leo, si quieren. Dice: viendo esto, Simón Pedro, viene de la pesca milagrosa, recuerdan el pasaje, ¿no? Que habían estado pescando toda la noche, que no habían pescado nada, y que Jesús le dijo: vos a mar adentro, que también es una forma muy poética, más allá de este milagro puntual, es una forma muy poética de decir: anda a lo profundo. Y ahí dijo: sobre tu palabra echaré las redes. Y bueno, la pesca fue tan grande que se rompían las redes, que tuvieron que llamar a otros barcos, y no habían pescado nada, y eran tipos que se dedicaban a eso. Su profesión era ser pescadores, y seguramente eran muy buenos haciendo lo que hacían. Dice: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque yo soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejando todo, le siguieron. ¿Qué pasó acá con Pedro y con toda esta gente? ¿No? Un poco lo mismo que había pasado con Job. Vio la grandeza de Jesucristo, vio la grandeza de Dios. ¿Y qué pasa cuando vos ves la grandeza y cuando vos ves la santidad de Dios? Indefectiblemente te reconoces pecador, como Pedro, o te corres del medio como Job. Y sí te entra un temor gigante, porque entendés la soberanía de Dios sobre todo, y que hasta este momento vos estás tratando de ganarle una pulseada a Dios en tu vida. Pero ¿qué dice Jesús? No temas. Una cosa es el miedo y otra cosa es el temor reverencial, ¿no? El temor de Dios, reconocer a Dios. Y otra cosa es achicarte, ¿no? Dijo: te achique, Pedro, queda tranquilo. Yo te voy a hacer pescador de hombres. ¿Por qué? Porque se había reconocido como pecador y sabía que necesitaba ser limpiado por Jesucristo, ser transformado por Jesucristo. ¿Y qué hizo? Se quedó pecando diciendo: bueno, en algún momento va a suceder. No. ¿Qué dice? Dejándolo todo,
le siguieron. O sea, la gente, calculo que vivía de esto, ¿no? Que haber tenido una pesca tan copiosa y tan grande y tan monumental, para ellos hubiera sido el mejor de los negocios. Sobre todo porque el esfuerzo lo había hecho Dios, no ellos. ¿Y qué pasó? ¿Se quedaron, vendieron los pescados y se fueron? No, dejándolo todo, le siguieron. Vamos a otro ejemplo, que es donde nos vamos a centrar un poco más, que es el de Isaías 6, del 1 al 8. Mientras lo buscan, vamos a ponerlo un poquitito en contexto, ¿no? Isaías es uno de los profetas más grandes de la historia del pueblo de Israel. Era un profeta que no solo hablaba con los reyes, sino que hablaba con la gente, con todo tipo de gente. A su vez era asesor de los monarcas. Él fue profeta de Israel durante el reinado de 4 reyes. Y todo el mundo reconocía la autoridad de Isaías. De hecho tenía un lugar muy importante dentro del reino. Pero en ese momento el mundo estaba en crisis, ¿no? Como ahora. Era todo un caos. La gente hacía lo que quería, como quería, y estaban tranquilos porque había un rey que era Usías, que había arrancado bien y que después, fue preso de su orgullo, que había hecho tratados con los pueblos enemigos y que había puesto a trabajar al pueblo de Israel en la agricultura y andaba bien el pueblo. Entonces la gente reverenciaba a su rey y a tal punto de que en el momento donde muere Usías, el pueblo estaba tan enloquecido, tan descontrolado, que decía: comamos y bebamos porque vamos a morir, no nos queda otra, hagamos lo que queramos, total, ya está, ya fue, ¿no? Este es el contexto de lo que vamos a leer ahora. Si alguien lo quiere leer y me ayuda, Isaías 6, 1 al 8. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus patas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los oficiales de las puertas se estremecieron con la voz que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con una tenaza. Y tocando con el sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y he quitado tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Bueno, hay un montón para hablar de este pasaje. Pero recuerden de dónde venimos, ¿no? De cuál es nuestra condición delante de Dios y cómo vemos a Dios y cómo nos vemos nosotros delante de Dios.
arranca diciendo, en el año que murió el rey Usías, que para el pueblo, les repito, por eso les conté el contexto, para el pueblo era un buen rey que les hacía tener un buen pasar. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. La palabra que usa ahí para Señor es Adonai, que es Señor, quiere decir Señor, quiere decir soberano, ¿sí? Quiere decir que tiene el control absolutamente de todo. Entonces podemos decir que lo que estaba diciendo en este momento Isaías es: en el año que murió este rey del mundo, que supuestamente nos daba cierto conforto, cierta tranquilidad, yo vi al rey de toda la eternidad. ¿Sí? O sea, el rey había muerto, pero la diferencia es que Dios siempre vivió, siempre vive y siempre vivirá. Nosotros podemos pasar por la situación que pasemos. Va a haber personas que van a negar a Cristo, van a haber personas que van a tratar de dar un montón de argumentos, y todas esas personas, y hay un montón de personas que se han ocupado toda su vida de decir que Dios está muerto, hoy murieron. Sin embargo, Dios sigue en pie, Dios sigue vivo, y así va a ser por toda la eternidad. Entonces Isaías entendió en ese momento, ¿no?, que por más que se había muerto el rey, o sea, Dios estaba vivo, y que era lo único que podía sostenerlo, porque Dios, Adonai, tenía en su mano el control de toda la situación. ¿Qué quiere decir que es soberano? ¿No? Que Dios decide todo lo que hace y que todo está bajo su autoridad, bajo su control, exacto. Es más, sin esta característica de la personalidad de Dios, no habría existencia, porque la existencia es una actividad que Dios hizo. Dios es omnipotente. Dice, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. No hay nada más alto, no hay nada más elevado que el trono de Dios. Eso quiere decir que de ahí para abajo, o sea, absolutamente todo está bajo el control de Dios. Todo está bajo el control de Dios. Y no hay, por lo tanto, ninguna autoridad que se oponga a Dios que pueda anular los mandatos de Dios. Porque Él está por sobre todo, el nombre por sobre todo, Él tiene la autoridad de todo, Él es soberano. Por eso dice que su trono era alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, ¿no? La de la soberanía de Dios. Si estás pasando por una situación complicada, y si no estás pasando por una situación complicada también, es el refugio, porque sabiendo de que todo está bajo el control de Dios y vos sos un hijo de Dios, ahí tenés que tener paz, sabiendo de que todo lo que pasa en nuestras vidas, si realmente sos un hijo de Dios, si realmente le estás obedeciendo, si realmente Jesucristo es tu Señor, va a ser para tu bien, aunque no sea lo que te guste. Dice, sus faldas llenaban el templo, ¿no? Como que resplandecía. El otro día, Dios es resplandeciente, es otra característica de Dios, ¿no? La plenitud del esplendor de Dios se muestra de mil maneras, de mil maneras. El otro día Maxi me mandaba una foto de un lugar donde estaba de vacaciones, donde él me decía que
que sentía que podía ver no me acuerdo justo cómo fue la palabra, ¿no? Pero la creación, ¿no? La majestad de Dios, ¿no? Estaba tratando de acordarme la palabra justa que me dijiste, pero lo que me dijiste tiene que ver con esto, ¿no? Con que si vos querés verlo, si vos realmente estás buscando a Dios de todo corazón, vos vas a ver la majestad de Dios por todos lados. Yo salgo con mis hijas a la mañana y muchas veces agradezco, ¿no? Por el cielo, por el sol, por el aire, por el agua, porque todo eso es lo que Él dispone para que nosotros podamos vivir un día más. En cada cosa, ¿no? O sea, lo podés ver en cosas asombrosas como la naturaleza y lo podés ver en la lucha de un hermano también, que no baja los brazos y que se esfuerza por hacer lo que Dios está esperando que haga en su vida. Lo podés ver en el nacimiento de un hijo, lo podés ver en el abrazo de un amigo, lo podés ver de mil maneras, porque todo está sostenido por su soberanía. Dios es reverenciado. Acá dice que por encima de Él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, ¿no? Que con otras 2 cubrían sus pies y con otras 2 volaban, ¿no? Acá está también como simbolizando, si también después en Apocalipsis se habla de esta especie de ángeles que son los que se encargan de estar alrededor de la santidad de Dios. Es tan majestuosa y tan gloriosa y tan maravillosa su santidad que no pueden ver. Entonces, con sus alas se tapan sus ojos y se sienten tan indignos, por más que, o sea, son creados por Dios y tienen una posición súper especial, que se tapan los pies porque no pueden pisar ante la presencia de Dios. Y Dios es reverenciado. Y después dice, y uno al otro, y el uno a otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Yo veía el otro día el videito de la semana pasada que las chicas cantaron con la alabanza, las nenas más chiquitas cantaron esa canción, ¿no? Que dice, Santo, 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 yo quiero verte, ¿no? Esta característica esencial de la personalidad de Dios es la que yo quiero que el Espíritu Santo nos revele profundamente. Es el atributo de Dios, la santidad de Dios es el atributo que en varios pasajes que aparece se nombra de esta manera, Santo, Santo, Santo. Se repite, es una forma de afirmarlo, de confirmarlo, es una forma de decir que es Padre, que es Hijo, que es Espíritu Santo, es una forma de decir de que su santidad es absoluta y es plena. Es una forma muy pobre del lenguaje que nosotros tenemos de tratar de describir cómo es la santidad de Dios. Por eso se repite Santo, Santo, Santo. Así que cuando cantemos una vez más esa canción, cuando nos sentemos a orar, cuando estemos en nuestra casa, cuando estemos leyendo la palabra, entendamos que Dios es santo, santo, santo. Que la perfección de la santidad de Dios, que la belleza de la santidad de Dios nos es revelada por gracia de Dios. Y no la vamos a poder entender nunca en su totalidad, la santidad de Dios. Pero sí podemos crecer en el conocimiento de esa santidad. Yo acá me anoté, dice, su misma divinidad implica
que está separado de todo lo que no es de Él. Él es Dios. Él es Dios. Él no tiene que cumplir ninguna regla, Él las escribió. Ahora nosotros, nuestra santidad es otra cosa. La vez pasada yo les hablé de la santidad de nosotros, yo les estoy hablando de la santidad de Dios, sin poder comprender en nuestro espíritu, sin poder ver la santidad de Dios, no vamos a reconocer cuál es nuestra realidad delante de Dios. ¿Sí? Entonces por eso es que Isaías sigue, ¿no?, diciendo: toda la tierra está llena de su gloria, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba. Los quiciales son como las trabas de las puertas, ¿no?, los garrotes de las puertas. Y la casa se llenó de humo. O sea, los serafines estaban adorando a Dios, estaban exaltando, estaban reverenciando la santidad de Dios, porque la presencia de Dios estaba ahí. Y entonces ahí Isaías dijo: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene los labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Experimentó, pudo ver la majestuosidad, la santidad de Dios, y se reconoció como pecador también, como lo que contamos antes de Pedro, como lo que hablamos de Job. O sea, eran hombres que sabían de Dios. El día que lo vieron, de verdad reconocieron realmente cuál es su situación delante de Dios. Y si querés ver a Dios, Dios mismo te dice cómo, que es buscándolo de todo vuestro corazón, lo que leíamos en Jeremías. Dice: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, habitando en medio de un pueblo que tiene los labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Alguien puede leer Juan 12:41? Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Perfecto. Esto lo está diciendo Juan y viene hablando de Jesucristo, ¿no? Y estuve leyendo ahí en varios libros que bueno, que lo que vio Isaías, ¿no?, según algunos entendidos, y según lo que dice ahí el Evangelio de Juan, que viene hablando de Jesucristo, fue una cristofanía, fue ver al Señor Jesucristo. Eso es lo que vio Isaías cuando dijo: ay de mí, que soy un hombre de labios inmundos. Vio la gloria y la majestad de nuestro Señor Jesucristo. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido. Tomando del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. ¿Sí? Este dolor, este miedo, este peso tan grande que había sentido
calculo que se habrá, como cualquiera de nosotros, ninguno de nosotros se fue para delante de la presencia de Dios. Esto tan estremecedor que sintió Isaías era como diciendo, ¡ay de mí! ¿Qué me va a pasar? ¿Y qué le pasó? Dios lo limpió. Dios lo limpió, Dios le sacó la culpa. Dios lo perdonó. Y eso es lo hermoso también que sucede cuando podemos apreciar la perfecta santidad de nuestro Dios. No solamente es una cuestión de que vos te reconozcas que sos el peor, de que sos un pecador, porque está bien, ¿qué haces con eso? Eso va a suceder si vos realmente conoces a Dios. Pero lo maravilloso es que el amor de Dios